Bien, jóvenes, buenos días. El día de hoy vamos a tratar un tema muy conocido como es la estadística, la organización de datos. ¿Listo? Es un tema que se trabaja en la vida diaria, en muchos acontecimientos. Hoy día vamos a hablar sobre el tema de investigación, investigamos con Internet. Bien, para ello vamos a recordar algunos datos como la organización de información. Recordemos que nosotros cuando hacemos una determinada encuesta, esta la organizamos a través de una tabla de frecuencias y ello lo plasmamos en lo que llamamos un gráfico estadístico, como el histograma, que es un gráfico en el cual se representan los datos a través de barras anchas. Con una altura proporcional al valor de la frecuencia. Y también el polígono de frecuencias, que es una gráfica que se forma por segmentos uniendo los puntos medios de las barras de un histograma. Bien, vamos a ver ahora la solución de un problema. El problema trata de Leticia y Alberto, que encuestan a sus compañeros para identificar el número de horas que se dedican a investigar en Internet. La pregunta que nos plantea acá son las siguientes, ¿no? Dice, ¿entre qué valores varía el número de horas en que la mayoría de estudiantes se dedica a investigar Internet? Y luego construye un histograma. Al momento de hablar sobre lo que viene a ser, investiga entre qué valores varía el número de horas, entre qué valores se está refiriendo a lo que viene a ser los intervalos de clase. Bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer para poder resolver este problema? Primero debemos calcular el rango, reconocer el número de intervalos, establecer la amplitud y luego elaborar la tabla de frecuencias. Para ello también recordaremos qué es el rango. El rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Luego el intervalo de clase está dado por los valores comprendidos entre L1 y L2 y Ln, y la amplitud del intervalo, que es el ancho de cada intervalo. Bien, para empezar a resolver este problema, primero yo debo saber cuántos elementos está formada la encuesta. ¿Listo? El número de elementos viene a ser n, y para calcular lo que viene a ser k, es decir, cuántos intervalos de clase va a tener mi tabla, simplemente sacamos raíz cuadrada de n, ¿ya? Y para sacar el rango al dato mayor le restamos el dato menor. ¿Ve? Entonces el rango es igual a 18 menos 0. El dato menor es 0 y el dato mayor es 18. Ahora, ¿cómo establecemos el número de intervalos? Sacamos la raíz de n, es decir, k es igual a raíz de 40. ¿Por qué 40? Porque la n vale 40. Hay 40 datos. Entonces, al sacar la raíz de 40 tenemos que k es igual a 6,3. Los intervalos tienen que estar representados por un número entero, entonces acá redondeamos. Quiere decir que el número de intervalos que va a tener mi tabla es de 6. Listo. Ahora, tengo que determinar la amplitud. ¿Qué cosa es la amplitud? Recordemos que un intervalo está formado por dos elementos, LI, límite inferior, y LS, que es el límite superior, valor menor, valor mayor. ¿Listo? Yo, para saber dónde empiezo y dónde termino, tengo que saber la amplitud. ¿Cómo hallamos la amplitud? Por favor, para hallar la amplitud se divide simplemente el rango, que ya lo has sacado de aquí, ¿ya? Y lo divides entre k, que es el número de intervalos. O sea, ya tú has determinado que el número de intervalo es 6 y que el rango es 18. Entonces se tiene que dividir simplemente r entre k, o sea, 18 entre 6. Quiere decir que la a vale 3. Es decir, que el incremento de intervalo en los elementos del intervalo va a ser de 3 en 3. ¿Ya? Entonces empezaremos con el límite inferior 0, le aumento 3, el límite superior será 3. Luego vamos a ver que acá el primer intervalo va a estar formado de 0 hasta 3. Este intervalo, recordemos que es un intervalo cerrado y aquí abierto. ¿Qué quiere decir? Que los valores comprendidos en este intervalo van a ser 0, 1, 2, menos 3, porque 3 se está considerando en el siguiente intervalo. Dense cuenta, ¿ya? Acá 3 más 3 va a ser 6, porque el ancho es 6. De acá, nuevamente 6 más 3, 9, ¿no?
9 más 3, 12, y va incrementándose de 3 en 3 porque recuerden que la amplitud es 3, que quiere decir que vamos a ir incrementando de 3 en 3. Listo. Bien, ahora yo tengo que hallar la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase simplemente es la semisuma de los límites. Es decir, voy a sumar el límite inferior más el límite superior y lo divido entre 2. Entonces, en esta tablita vamos a ver que yo tengo el límite inferior 0 y el superior 3. Entonces, lo único que tengo que hacer para hallar la primera marca de clase en este intervalo, la primera marca de clase, simplemente sumamos 0 más 3 y lo divido entre 2. Quiere decir 3 entre 2, 1,5. El siguiente intervalo es 3,6. ¿Qué quiere decir? Que acá mi marca de clase será 3 más 6 entre 2. Es decir, tomo estos dos valores y lo divido entre 2. Me va a salir 4,5. Y así sucesivamente hago con cada uno de los intervalos. ¿Listo? Obtenemos la marca de clase. Luego que hemos obtenido la marca de clase, vamos a hallar las frecuencias. ¿Cómo es que se hallan las frecuencias? Continuamos. Para determinar las frecuencias, los datos deben estar ordenados de menor a mayor. Esto es fundamental, ¿ya? Ordenar los datos de menor a mayor. Ahora, ¿cómo hacemos el conteo? ¿Cómo se obtiene el conteo en este caso que el ejemplo es 10? ¿Cómo es que se ha obtenido 10? Simplemente vamos a sumar los valores que están comprendidos entre 0 y menores que 3. O sea, acá tendríamos que ver los datos que son 0, es 1 y es 2. No contamos con 3. Entonces acá en la tabla buscamos los ceros, los unos y los 2. ¿Ya? Entonces acá tenemos 2, acá tenemos 1, acá 0, acá 2, acá 1, acá 0. Si contamos, hay un total de 10. ¿Listo? En el siguiente intervalo serían los valores que empiezan en 3, es decir, 3, 4, 5. No lo cuento al 6 porque el 6 está acá abajo. Dense cuenta, los extremos empiezan en el siguiente grupo. ¿Ya? Entonces tengo que buscar marcar los 3, marcar los 4 y marcar los 5. Y los cuento. ¿Listo? Nos sale 11. Y así sucesivamente. De tal manera que la suma de todas las frecuencias debe darme el total de encuestados, que en este caso eran 40. Debe darme los 40. Muy bien, jóvenes. Ahora, la pregunta era entre qué valores varía la hora en que se dedican a investigar en Internet la mayor cantidad de estudiantes. Entre qué intervalos hay la mayor frecuencia, es prácticamente lo que nos pide, ¿no? En qué intervalos. Si nos damos cuenta, la frecuencia que es 10, 11, 5, 7, 5, 2. La mayor frecuencia es 11. ¿En qué intervalo es? Es en el intervalo de 3 a 6. Quiere decir de 3 a menos de 6 horas, ¿no? Hay mayor cantidad de estudiantes que se dedican a investigar. ¿Listo? Entonces, cuando yo quiero responder a la pregunta, es decir, en el intervalo 3,6, es decir, de 3 a menos de 6 horas, la mayoría de estudiantes se dedican a investigar. ¿Listo? Bien, ahora, ¿cómo construimos el histograma? Para construir el histograma yo debo tener en consideración dos cosas. En primer lugar, el eje horizontal, que es donde colocamos los intervalos de clase. Van los intervalos de clase en forma consecutiva. En el eje vertical, que es esta parte de acá arriba, ¿sí? En el eje vertical van a ir las frecuencias, pero las frecuencias van ordenadas de menor a mayor. Las frecuencias de menor a mayor, ¿ya? Acá van los intervalos y acá las frecuencias. Y comenzamos a ubicar. Por ejemplo, el primer intervalo es 0,3, está acá, ¿no? De 0,3 en este tiempo, ¿cuántos alumnos hicieron investigación? Nos ha salido 10, entonces nuestra barra se va a extender hasta el 10 y cerramos la barrita. Siguiente intervalo, de 3 a 6, ¿cuántos nos salió en la frecuencia? Nos salió 11, entonces la barrita va a subir hasta 11. Y así sucesivamente. Las barras son consecutivas, son pegadas. ¿Ya? No olvidemos, en la parte horizontal van los intervalos de clase. Bien, ahora te toca a ti. ¿Qué vas a hacer? Aquí trata de un problemita que ustedes lo van a organizar, lo van a esquematizar en una tabla de frecuencias. ¿Listo?
y luego van a construir el histograma respectivo, ¿ya? Entonces acá el profesor de educación física ha pesado a sus estudiantes y obtiene los siguientes datos. Él quiere actualizar las fichas personales. ¿Listo? En este caso ya los datos están ordenados. Tenemos desde 40,7, que viene a ser el primer peso, hasta 80 kilogramos. ¿Listo? ¿Cuántos datos hay en total? Hay 32, o sea, la n vale 32. ¿Qué tienes que hacer para poder llenar esta tablita? En primer lugar, tienes que trabajar el rango, ¿sí? La cantidad mayor le resto la cantidad menor. Luego tienes que hallar K. ¿Cómo hemos dicho que se halla K? Para hallar K tengo que, aquí tenemos, ¿no? Para hallar K tengo que sacar la raíz de n. Entonces K es igual a raíz de n. Nuestro problema sería K igual raíz de 32, ¿ya? Raíz de 32. Y hallamos la cantidad de intervalos, redondeando. Y luego hallamos la amplitud, dividiendo el rango entre K. ¿Listo? Y completamos la masa corporal, que en este caso está dado por kilogramos. ¿Ya? Ahora, la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Acá nos hace un recuerdo. Utilizamos la formulita L1, LI más LS, ¿no? O sea, límite inferior más límite superior entre 2. Quiere decir que voy a sumar estos dos valores y lo divido entre 2 y me va a dar la marca de clase. Ahora, para la frecuencia, ya les he dicho, tienen que fijarse en el límite inferior hasta un valor menor al límite superior, ¿ya? Y contamos aquí en la tabla, marcando los valores que corresponden a este grupo. Cada uno de estos son un grupo. Ustedes tienen que colocar los que corresponden a este grupo. Pero recuerden que aquí está abierto el intervalo. Quiere decir que el valor que va ahí aquí no se considera en este grupo, sino en el siguiente. No nos olvidemos de eso, ¿ya? El valor que va aquí no lo considero en este grupo, sino en el siguiente. De esa manera. Para hacer el conteo tienen que marcar, van marcando uno a uno los elementos. Luego de que ya han llenado la tabla y las frecuencias, tienen que construir el histograma, teniendo en cuenta las características que le dije hace un rato. Ya luego que ustedes hallen las marcas de clase, lo colocan en forma horizontal y las frecuencias lo colocan en forma vertical, de menor a mayor. ¿Listo? Ahora ustedes revisen la sesión. Aquí está un ejemplo claro de cómo van a hacer el procedimiento uno a uno. El rango, el número de intervalos, la amplitud, o sea, el ancho, o sea, de cuánto en cuánto va a aumentar nuestro intervalo, ¿sí? Y la marca de clase. ¿Listo? Cada intervalo, miren bien aquí, cada intervalo es un grupo de dos elementos. A este le llaman límite inferior y a este superior. Ahora, ¿cómo sé que va de 0 hasta 3? Eso me indica la amplitud, este valor. Me indica la amplitud. La amplitud me va a indicar de cuánto en cuánto va a crecer, ¿ya? En mi caso, mi amplitud era 3, por eso es que va de 3 en 3. Miren, va aumentando de 3 en 3. ¿Ya, chicos? Bien, se empieza con el menor valor. Para iniciar los intervalos, el primer intervalo empieza con el menor valor y termina en el mayor valor. No se olviden eso. Muy bien. Ahora, las frecuencias, la sumatoria debe darles el total. No puede salirles más. En nuestro problemita, nuestro total vendría a ser, ¿cómo se llama? 32. ¿Listo, chicos? Les deseo suerte y a hacerlo bien. Cualquier consulta estoy para poderlos ayudar, ¿sí? Bien, solo recordarles que el trabajo es de todos y tienen que presentar todos porque esa es la evidencia de tu participación. Ya, jóvenes, también ya estamos terminando, prácticamente hemos terminado el trimestre y de ustedes depende el poder aprobar o no aprobar. En sus manos está, jóvenes. ¿Ok? Muy bien, mucha suerte.